Listo. Gracias. Entonces, bueno, justamente enfocándonos dentro de lo que hace unos días platicábamos, en México hay una normatividad muy consolidada que justamente la doctora Lorenza López ahorita estaba expresando de una forma muy sintética, que rige la investigación y establece los lineamientos. Pero también permite, bueno, no es un pero en realidad, permite que la investigación se haga tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por entidades académicas nacionales y extranjeras. Y en este caso hablamos desde la experiencia de las universidades o de algunas de las universidades en México. En particular, parte de lo que las universidades se han propuesto ha sido, por lo menos en el caso de la Universidad Veracruzana y de la UNAM también, y también de la Universidad Autónoma del Estado de México, abrir espacios de exposición arqueológica. Hasta el momento hay 3 museos arqueológicos universitarios que de alguna manera complementan las funciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se rigen, por supuesto, por la normatividad que este instituto plantea. La diferencia está en que en lugar de ser un museo que depende del gobierno federal, somos un museo que depende de una entidad pública, de una universidad. Y nos regimos tanto para la gestión de los objetos, sea su registro, los procesos diarios, como las responsabilidades de investigación, conservación y difusión por toda la normatividad del instituto. Hola, buenas tardes. Efectivamente, ya lo dijo mucho la doctora Lorenza, todo el proceso de la investigación arqueológica. Sin embargo, los museos universitarios tienen esa característica de realizar esta investigación, sin embargo, también tienen otras funciones que están muy ad hoc a las funciones universitarias, que son la investigación, la educación y la extensión universitaria, que es el compromiso de difundir a la comunidad las investigaciones que se están llevando a cabo. También tenemos esta característica de vincularnos con nuestras otras dependencias, crear con ellas redes de investigaciones, de curadurías, y también de compartir, digamos, apoyos en cuestiones de informática, ayudas de diseños, etcétera. Y pues el potencial que tenemos también con otras instituciones, por ejemplo, con otras universidades, al reconocernos dentro de unas mismas problemáticas y dentro de las mismas potencialidades, ya lo decía Lucía, también en el intercambio de exposiciones, no solo con otras universidades, sino también con el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ser posibilidad de terceros académicos, esto nos conlleva a los convenios que hemos generado sobre todo con el INAH, de que podemos realizar esas actividades. Nosotros, a través de como ya lo dije, de convenios, realizamos las actividades y ellos las validan. Un poco en este aspecto es la parte de la documentación. ¿Qué documentación es la que realizamos en los museos y cómo es que el INAH nos lo va a validar? Nosotros no, o sea, tenemos nuestras propias lineamientos de generar documentos, sin embargo, sí tenemos que regirnos por el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, porque digamos que a nivel federal ellos son los que validan el carácter legal de las piezas. Gracias. Y nada más aclarar el término tercero académico se reconoce porque al ser una universidad o una entidad académica de prestigio, puede coadyuvar con el INAH, puede ayudarle a hacer los procesos de registro de las colecciones que estén bajo su resguardo o custodia, que muchas veces se dice erróneamente donación, pero no, porque es un bien federal. Y en el esquema lo que pueden ver efectivamente es que al igual que el instituto, se tienen funciones de preservación o en coadyuvancia, gestión administrativa, difusión e investigación. Ahora, un poco tal vez la diferencia es que muchas de las colecciones de museos arqueológicos de las universidades, por lo menos en en nuestros 2 casos más bien, tiene que ver con fundamentalmente el coleccionismo. Muchos de los acervos que tenemos bajo resguardo se originaron por colecciones mayormente durante el siglo XX y justificaron el origen o la fundación de un museo. Sin embargo, como es en el caso, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana, también hay materiales derivados de excavación, es decir, de proyectos de investigación. No es el caso en la universidad, en la UNAM, de momento. Nosotros tenemos principalmente un acervo conformado por colecciones que fueron en su momento colecciones privadas. Y en cuanto a la documentación, la situación es sumamente variable. Hay obviamente piezas de excavación con todo su registro, como lo hacemos en la investigación de campo. Hay objetos sin ninguna información o con información parcial,
Y en el caso del coleccionismo, lo más común es que no tengamos ningún tipo de datos o datos tal vez casi etnográficos de los coleccionistas. Como menciona Lucía, efectivamente esta falta de documentación es nuestra gran problemática. Y además no solo es la falta de documentación, sino que también a nivel universidad sí falta esa visión de una normativa de que regule todo, el generar los documentos para tener el registro de la obra arqueológica. Y también no estamos capacitados. Realmente sí puedo decir que la obra arqueológica gana, ¿no? O sea, la investigación del objeto es lo que prevalece, pero muchas veces nos olvidamos que todo el respaldo que puede tener la obra arqueológica es la documentación. Entonces, ahí es donde tenemos esa problemática de la cual sí tenemos que ver con nuestros dirigentes, con quien administra, de generar esas políticas que puedan complementar no solo la investigación arqueológica, sino la documentación de la obra arqueológica. Pues obviamente un poco el caso como en Egipto, de que efectivamente luego tenemos piezas que a través de los años se van heredando y ya no encuentras el documento en el cual de dónde venía, quién la trajo en el caso de las entregas, etcétera. Y la falta de políticas culturales, muchas veces se dice y no se hace, o se hace y no se dice. Una buena síntesis. Muy bien. Sin embargo, no todo es problemática. En el caso de los museos, en particular los que representamos, tanto en la UNAM como en la Universidad Veracruzana, sí están implementando sistemas de documentación que incluyen estos pasos, obviamente definir la gestión integral de los acervos, empezar por la recopilación de archivo, lo que sea que se tenga de colecciones o de los objetos de campo, generar nuevas fuentes de información, que aquí es donde se vincula fundamentalmente la investigación y las nuevas tecnologías o los nuevos registros de los objetos y de los sitios, y tener una estrategia de control y documentación de todos los procesos. Porque en el museo no es nada más investigación, hay procesos de conservación, hay procesos de exposición, préstamos, y hay una vida cotidiana de estas obras que se tiene que documentar. Eso, en ambos casos, lo hemos reflejado en la publicación o en dar a conocer los acervos de cada una de las áreas, o de cada uno de los museos, evidentemente de forma paulatina y de prueba y error. Y de manera conjunta se están planteando, en este caso entre la Universidad Veracruzana y la UNAM, colaboraciones curatoriales y de gestión de la documentación, desarrollo de investigaciones colaborativas y la propuesta de un repositorio universitario de colecciones arqueológicas o interuniversitario de colecciones arqueológicas. Aquí en esta lámina ven la información de cada una, por el tiempo ya no la detallaremos, es decir, qué fondos tenemos. Por ejemplo, son más de 20,000 objetos en la UB, más de 15,000 objetos en la UNAM, y bueno, pues finalmente aquí tienen una pequeña muestra de la información, y esta lámina que son nuestras plataformas de publicación que se encuentran en las páginas web respectivas de las colecciones de los museos. En el caso de la UNAM, estamos trabajando con software libre, estamos aplicando estándares, no todavía CRM, estamos trabajando en BRA, pero con la intención de irnos hacia CRM próximamente y obviamente hacer la publicación de las colecciones. Y en el caso de la UB, bueno, en el caso de la OB estamos trabajando bajo un sistema cerrado. El chiste es los datos del INAH, ponerlos a disposición del público a través de la ubicación de las piezas, como recorrer el museo, pero en lo digital. Y nada más quiero cerrar diciendo que de la importancia de la documentación, y no solo de la documentación en relación de nuestros propios museos, sino también en el intercambio de datos y del intercambio y la gestión y el vínculo con otras instituciones para poder mejorar todo esto y poder crear programas que nos proporcionen información a todos. muchas gracias. Solamente dejamos esta pregunta. Creo que como en el caso de los colegas de Perú, ¿no? Finalmente, si se están integrando los procesos de gestión entre todas las instituciones que trabajamos patrimonio arqueológico. Muchísimas gracias. Como me toca seguir con el micrófono, a continuación invitamos a Cristian para su presentación del caso de Noruega. Muchas gracias.
Okay, good afternoon. I will talk about the situation. The situation concerning archaeological data in Norway. And first of all, since most of you know, I assume, very little about Norway, I'm making a map, which is of importance here. In Norway, the responsibility for archaeology is shared between the university museums, which are pointed to in this map, this illustration, and also the regions or counties. They are responsible for rescue archaeology and also for doing surveys. So, as I said, it's 5 museums, archaeological museums, 18 counties, and 1 research institute, mostly doing medieval archaeology. And all the documentation and the artifacts are delivered to one of the museums. So you cannot just dump a set of artifacts, you have to deliver actual information. And there's no private commercial contract archaeology in Norway, which makes it much easier because contract firms tend to go bankrupt and all the documentation is lost. This is a very typical thing in Sweden, for example. Now, excavations. Since 2000, an increasing number of excavations documented in the Swedish system Intrasys, which is a GIS-based system. And since 2010, it is the de facto standard in Norway. So that's and then the Directorate for Cultural Heritage receives excavation reports up to now in paper or PDF. But this directorate is also responsible for a national registry of sites and monuments. And this registry is linked to the museum systems and the other way around via identifiers. So artifact identifier is linked to a site identifier. If you go back in history, most excavations destroyed as usually destroyed the site, and it's not registered in this registry because it just disappeared, which is can be considered as a problem. If you excavate a site, what happens with it in your registries? It should of course be kept, but that's not always the case. This is just an example, and this is the common interface for the artifact database for the 5 university museums. And I have made an example, which is Viking Age swords from around 1780, 700, 800 after Christus. And in this registry, you can see if there is, let me just go back again. If there is a locality ID, then you can click on it and go to the site and monument registry, which is very handy. And also it's possible if you have added artifacts in this registry, you can go from it to the museum databases. So it's very handy. And just a comment, since I'm a CDOC CRM person, we made this, I say we because I led the project that made these databases. We made them in CRM spirit. So we have, so we do have events and things like that, which makes them very easy to change. So, and then we can jump from artifacts databases or inventories to excavation databases. As I said, we started to use the Intrasys system around 2010, and there are several thousand excavation databases flowing around. So in 2018, a project was founded, and the idea was to create a common PostGIS database for around 1,000 excavation databases. And as I said, there are no semantic data or ontology in this because it's just taken out of Intrasys. But what we also did was a part of the European project Ariadne Plus,
we mapped, or maybe I say I did, we mapped the content of the Intrasys databases to the CRM Archeo to create a common graph database, which can be then imported into some graph database or triple store or whatever. So this is quite neat and handy, and I would say that we have succeeded in disciplining the archaeologists so that we get most of the data. Because creating such databases is also a social process. Now, a caveat. Modern archives. Historical topographical archives from, say, 100 years ago are now considered to be cultural heritage themselves. So they contain letters, field surveys, maps, excavation reports, and so on and so forth. If you go to new digital archival systems in the memory institutions, you usually store quite a lot of information about an excavation in these administrative systems, and then they are forgotten because administrative systems are not considered to represent cultural heritage. So that's a thing one should be aware of. So digitally born cultural heritage information may disappear in the administrative archival systems and not being properly taken care of. These systems are sent to the National Archives, but it's not easy to get the information out again. Yeah. And then I just have some considerations. And if you want reusable data sets, then behind all data sets, there is an initial interpretation. So they are not raw data in that sense. So what one should do with these data sets, catalog them so that you know what they are about, and keep the original digital data sets in a well-defined and well-documented format. That's also important. But now we have over in archival stuff, and many archaeologists are not very interested in that. That's a pity. And then it should be allowed download of data sets, and also allow users to search in aggregated data sets. Yeah, and I think that was what I intended to say. The final slide here is just about an extension of the FAIR principle, which is findable, accessible, and interoperable. But then you have three more things: that is reusable, relevant, and reliable. So that's it. Thank you.